Soy un abogado bastante humilde en Nueva York. Vengo aquí a México a cada rato cuando me invita Luis Enrique Graham y manejo principalmente asuntos de arbitrajes comercial. Pero en un momento, cuando yo era un abogado mucho más joven, tuve la buena fortuna de trabajar con Ricardo Ramírez, que estaba aquí antes, no sé si está, se acaba de ir, y con Ignacio Suárez, un abogado argentino. Los dos trabajaban en mi despacho y empecé a trabajar con ellos en lo que en su momento era el concepto de treaty planning y treaty shopping, que hoy en día se ha evolucionado en algo mucho más grande de lo que era en su momento. Pero me recuerdo que fui a una reunión muy interesante en Londres a hablar con una compañía que tenía intereses internacionales y querían acudirse de otro tratado o de un tratado que era más beneficioso para ellos. Y entonces ahí empezamos el concepto de hablar sobre treaty planning y nationality planning. Y aprendí mucho. Después de eso lo dejé, me enfoqué un poquito más en lo que son asuntos comerciales, pero lo tengo en el alma, en el corazón, y me gusta mucho el concepto y el tema. Bueno, hoy tenemos la buena fortuna de especialistas en esta área que van a hablar en general sobre el concepto de reestructuraciones corporativas para aprovechar de las protecciones más favorables de los tratados de inversión. Y también vamos a analizar las limitaciones que han impuesto algunos tribunales sobre ese concepto. Vamos a dividir la plática en dos temas. Esteban y María Alejandra van a abordar el siguiente tema: ¿cuándo procede la reestructuración de la inversión para obtener los beneficios de un tratado? Y después, Gabriel y César van a explorar en qué condiciones podría un nacional del Estado receptor estructurar una inversión en otro Estado para hacerse a los beneficios de un tratado con el Estado receptor. Y vamos a empezar con el primer tema. Esteban, voy a empezar contigo, por favor. ¿Qué se entiende por reestructuración de inversiones en el contexto de los tratados bilaterales de inversión? Gracias, Oliver. Y en primer lugar, muchas gracias a Hogan Lovells por la invitación y por la organización de este excelente evento. Creo que la pregunta es bastante importante para poder introducir el tema del que trata este panel. Como ustedes saben, cada vez que una empresa va a hacer una importante inversión en un proyecto, en este caso son proyectos que tienen un componente con algún estado, siempre existe una planificación que se debe hacer. Muy normal escuchar de la planificación tributaria que se hace para poder establecer la estructura de cómo va a ser la empresa y la actividad organizada de la manera más eficiente tributariamente posible. Pues lo mismo pasa en el contexto de los tratados internacionales de inversión, sobre todo en un momento en donde existen más de 2.300 tratados internacionales de inversión en el mundo y que de alguna manera permiten a las empresas buscar estructurarse de la manera más eficiente para poder, digamos, aprovechar las diferentes bondades y protecciones que puedan tener el derecho internacional de las inversiones. Ahora, es importante diferenciar lo que es estructurarse de reestructurarse. Aquí estamos hablando principalmente de reestructurarse, que es una vez que hay cambios de una empresa que ya está en marcha. Y sin embargo, ambos temas han sido abordados por diferentes tribunales, porque estas estructuraciones o reestructuraciones inclusive han dado lugar a casos donde un inversionista del mismo país, receptor de la inversión, a través de una entidad de otro país, termina siendo sujeto de protección de los derechos o por parte de un tratado internacional de inversiones, utilizando un mecanismo como este. Por ejemplo, en el caso de Tokio Tokeles,
uno de los casos más importantes del tema en 2004, fue exactamente lo que ocurrió. Precisamente ese tipo de decisiones que han habido es lo que vamos a tratar un poco la conversación de hoy, tratando un poco de entender qué es lo que los tribunales han resuelto al respecto. Existen diferentes posiciones, los estados obviamente han estado utilizando mucho las defensas de reestructuración, a veces para tratar de traerse abajo la jurisdicción de tribunales, y al respecto han habido pues casos y diferentes posiciones dependiendo exactamente de lo que ha pasado. Así que yo creo que la idea es introducir un poquito estas decisiones y las situaciones específicas que han ocurrido en el derecho internacional de inversiones como consecuencia de las reestructuraciones corporativas que les mencioné. Y, a ver, María, ¿cuáles son las limitaciones entre lo que viene siendo una reestructuración legítima y un abuso de proceso o de derecho? Oli, muchas gracias por la pregunta y por la coordinación para la planificación de este panel. Igualmente, muchas gracias a Luis Enrique por la invitación a participar en este evento. Como lo mencionaba Esteban, Oli, el tema de la reestructuración de las inversiones la hacen los inversionistas obviamente con diferentes metas, pero algunas de ellas pueden ser, por ejemplo, hacerse a los beneficios tributarios que un país puede ofrecer, pero también hay unas que son muy específicas cuando se tiene en mira hacerse a los beneficios de un tratado. Y es ahí cuando entramos en materia, lo que es la materia de hoy, es cuando se llevan esas reestructuraciones ante un tribunal arbitral, cómo los tribunales arbitrales han mirado estas reestructuraciones de las inversiones y qué límites han considerado los tribunales que tienen a la hora de aceptar una reclamación de un inversionista extranjero que se presenta frente a estos tribunales. Entonces, básicamente, en la revisión de los casos recientes que hemos hecho, hemos encontrado que existen 4 categorías de limitaciones que los tribunales han visto o de criterios que los propios tribunales revisan a la hora de tanto aceptar una reclamación con el tema a través de su análisis de jurisdicción y también cómo se ha visto en temas de análisis del debido proceso. Entonces, por ejemplo, el primer límite que ha sido muy claro y está de vieja data en los casos que vamos a comentar en el panel de hoy es la previsibilidad de una disputa al momento de realizar esa reestructuración. De la mano de ese primer límite va uno más específico y es cuando el tribunal ante quien se ha traído la reclamación entiende que ha habido una disputa que era previsible. El siguiente paso que pasa a analizar es si esa reclamación, esa disputa era previsible, es específicamente parte de la reclamación que ha traído el inversionista ante el tribunal. Es decir, si la disputa es específica sobre esa disputa previsible. El otro límite que han encontrado los tribunales es que si la disputa era previsible, ¿cuál fue el objetivo del inversionista al hacer la reestructuración? Es decir, el objetivo fue traer una demanda contra el Estado anfitrión de la inversión o si tenía otros objetivos como los que mencionaba Esteban ahora de, por ejemplo, acogerse a ciertos beneficios que es el Estado en el cual fue reestructurada la inversión, pues le podía proporcionar, como por ejemplo mejor financiamiento, mejores regulaciones tributarias, por ejemplo, u otras cosas. Y finalmente, uno de los temas que también vamos a analizar en los casos que revisaremos a continuación es si la nueva entidad, esa nueva estructura corporativa tiene actividades sustanciales en el país en el cual ha sido reestructurado. Esas son las 4 categorías de temas de limitaciones que han mirado los tribunales de cara a las reclamaciones cuando el inversionista extranjero ha sido reestructurado. Esteban, ¿quiere hablar un poco sobre primero la previsibilidad de la disputa? Sí, bueno, ¿qué significa la previsibilidad de la disputa? Evidentemente, la idea de los tratados internacionales de inversión es otorgar ciertas protecciones a situaciones específicas que puedan ocurrir en una relación donde se está promoviendo la atracción de inversiones hacia un país. Sin embargo,
toda esta reestructuración corporativa que se puede dar podría de alguna manera darse en un momento en el que ya la disputa está encima. Y eso podría tener algún tipo, digamos, de cambio en cuanto a la intención original de lo que buscaba un tratado. Los tribunales internacionales de inversión, como consecuencia de defensas previas que han establecido defensas que han establecido contra la jurisdicción, los estados han tenido que analizar el tema de previsibilidad en diferentes ocasiones. Un caso importante, por ejemplo, en el marco del DR-CAFTA fue el de Pacific Rim contra la República de El Salvador. En ese caso en específico, Pacific Rim, que es una empresa cuyos, digamos, accionistas últimos eran canadienses o de origen canadiense, había estructurado a través de una entidad en el Caribe una inversión minera en El Salvador, en la cual en algún momento el gobierno de El Salvador le negó los permisos para poder continuar con esa explotación minera. Entonces, en ese momento la empresa también hizo una reestructuración utilizando una entidad americana para aprovechar los beneficios del DR-CAFTA en materia de lo que son las protecciones del capítulo de inversión de ese tratado, y básicamente utilizó una entidad que no tenía realmente mayor actividad sustancial en los Estados Unidos para presentar la demanda bajo el DR-CAFTA. En ese caso en particular, la empresa la presentó bajo DR-CAFTA, pero también la presentó bajo la Ley de Inversiones de El Salvador. Pero voy a referirme específicamente a lo que fue la decisión con respecto a DR-CAFTA. En ese momento, este tribunal entonces tuvo que enfrentar un cuestionamiento de jurisdicción de parte de la República de El Salvador con respecto a el tema de la reestructuración que hizo la empresa para poder utilizar el mecanismo de arbitraje de inversión de DR-CAFTA. Y el tribunal entró a hacer una valoración importante del tema de previsibilidad, indicando pues que si al momento en que existe una disputa si al momento en que se hace la reestructuración, ya es previsible que va a haber una disputa particular sobre un tema, eso podría hacer que de alguna manera la reestructuración para efectos de poder utilizar el Tratado Internacional de Inversiones no necesariamente le dé jurisdicción al tribunal. Entonces fue una decisión importante. El tribunal igual sí continuó la decisión respecto a lo que fue el reclamo con base en la Ley de Inversiones de El Salvador, pero bueno, después lo que hizo también en ese momento el tribunal fue de reiterar algunas decisiones que se habían dado. Hay otros casos, como el caso de Philip Morris contra Australia, donde se toca también el tema de previsibilidad, donde hubo una reestructuración específicamente para tener acceso al arbitraje de inversión del tratado entre Hong Kong y Australia, pero me voy a referir un poquito más sobre ese específico más adelante. Y María, a ver, explícanos un poco más sobre el concepto que la disputa debe ser específica. Muy bien, sí. Entonces, lo que han dicho los tribunales es que si encontramos que existía una previsibilidad de una disputa, pues no puede tratarse de cualquier disputa para negar la posibilidad de ese inversionista a una reclamación, sino que esa disputa debe ser específica a la reclamación que el inversionista está presentando frente al tribunal arbitral. Voy a poner un ejemplo de un caso para que evidencia esta especificidad. Entonces, en el caso de Orazul contra Argentina, por ejemplo, lo que ocurrió es que Argentina había tomado hacia finales de los 80 un programa de una expansión económica en el país. Al finales de los 90, una empresa estadounidense, Duke Energy, compró unos activos de generación eléctrica en el país y continuó operando. En el 2003, Argentina tomó unas medidas que había dicho que iban a ser unas medidas temporales que iban a regular todo el tema energético, y hacia finales de ese mismo año la empresa Duke Energy creó una filial en España y
reestructuró su inversión para que esta holding española fuera la empresa que adquirió estos activos en la estructura energética que tenía en Argentina. ¿Qué sucedió? Se creó una disputa en el 2019, o sea, ha pasado varios años posterior a la toma de estas medidas. Y en esa disputa frente al tribunal, Argentina se opuso a las reclamaciones del inversionista porque dijo que la inversión, la reestructuración de la inversión que se hizo en el 2003 fue posterior a las medidas transitorias que había tomado el gobierno de Argentina y que por lo tanto ya existía una disputa previsible y por lo tanto la reclamación no debía proceder. Y además dijo que era un abuso del proceso. Entonces, ¿qué analizó el tribunal? El tribunal finalmente concluyó que las medidas, si bien las medidas ya habían sucedido y además eran parte de la reclamación que estaba presentando esta empresa española ante Argentina, no eran exclusivamente las razones por las cuales o los actos específicos frente a los cuales la holding española estaba realizando su reclamación contra Argentina. Si bien eran partes, había habido otras medidas a lo largo de varios años que transcurrieron de la inversión antes de que se presentara la demanda en el 2019 y por lo tanto no era suficientemente específica esa previsibilidad de la disputa con la reclamación que el inversionista había presentado ante el tribunal y por lo tanto procedió la reclamación. Me voy a quedar contigo. Quiero hablar ahora sobre el concepto de los tribunales analizando las razones de por qué están reestructurando. Y si nos podía hablar un poquito del caso Glencore. Sí, aunque encontré un caso más interesante. Ok, bueno. Sí, está bien. Pero básicamente, bueno, este es un tercer límite, ¿no es cierto? Los que habíamos hablado al inicio de la discusión aquí sobre los criterios que analiza el tribunal para decir si procede o no la reclamación por parte del inversionista que ha sido reestructurado. Ese tercer criterio es las razones de esa reestructuración. Entonces, como hablábamos al principio de esta discusión, hay varias razones por las cuales un inversionista puede querer reestructurar su inversión. Que voy a hacer una corta sales pitch, Oli, si te parece bien, pero considero que teniendo en cuenta lo que estamos discutiendo en este panel, los inversionistas extranjeros deberían estar revisando constantemente sus inversiones para que antes de que se haya siquiera vuelto previsible una disputa, poderse acoger a estos mayores beneficios que pueden producir un tratado con el Estado anfitrión. Entonces, nuevamente, ¿cómo están analizando los tribunales para tu pregunta específica? En un caso, por ejemplo, de Servant Investments contra Costa Rica, el tribunal sostuvo que para demostrar que hubo un abuso del proceso, el Estado debe probar que el único propósito de la reestructuración corporativa era obtener una ventaja procesal inapropiada. Es decir, el estándar es bastante alto para determinar si efectivamente se cumple con este criterio o no y procede la reclamación. Además, pues hay otros casos donde, por ejemplo, esto se ha hecho aún más evidente y existe un caso que lo refleja muy bien y es el caso de Phoenix Action contra la República Checa. En este caso, por ejemplo, había dos empresas checas propiedad de un nacional checo. No voy a entrar a hablar de la Nationality Planning porque sé que vamos para allá, pero lo que sucedió en este caso es que había una evasión fiscal que generó una incautación de los activos de esas empresas en República Checa. Y lo que sucedió es que el propietario de estas empresas se mudó a Israel y no contento con eso, lo que hizo fue que creó una reestructuración de esas dos empresas que ya estaban sujetas a esta incautación en República Checa y no contento con eso presentó una reclamación frente al CIADI. ¿Qué sucedió en ese caso? El tribunal, para tu pregunta, Oli, lo que dijo es, en este caso es claro que la única razón para realizar esta reestructuración corporativa fue precisamente acudir a presentar una reclamación por violaciones de un tratado de inversión, más no había otras, razones como las que mencionábamos al principio de beneficios tributarios o mejor financiación, etcétera, y por lo tanto no procedió la disputa. Bueno, ese caso lo encuentro un poco fácil, en realidad.
cuando son, y si mientras que haya una razón legítima, basado en taxes, etcétera, los tribunales hoy en día están aceptando esas. El que quiera hablar sobre este punto, César. Bueno, tú has hecho la pregunta esencial, ¿no? Porque todo el panel trata de hasta qué punto, cuáles son los límites para que sea legítima una reestructuración, una planeación de tratados. Y entonces, sí, las razones son importantes, pero pueden ser simplemente que desde que planeas realizar la inversión, eres bien asesorado y dices, bueno, vamos a colocar la inversión en un país que tenga un buen tratado con el país receptor para que el día que haya un problema pueda yo acceder a él. Es permisible, ¿no? Absolutamente permisible. Luego, esa decisión de establecerse puede también surgir a posteriori, cuando ya has realizado la inversión en un tercer país que no tiene un buen tratado, pero dices, bueno, esto yo veo que en el largo plazo puede complicarse y puede surgir una controversia. Y yo quiero, pues parafraseando a García de Enterría, huir de la jurisdicción nacional y acudir al arbitraje internacional. Entonces, puedo legítimamente establecerme en un país en el que tenga un buen tratado. Pero el tema que nos han explicado Esteban y María es la clave esencial, es el tiempo. El tiempo es de la esencia en la guerra, en el amor y en la planeación de tratados. Porque lo que han dicho los laudos es, a ver, si ya es claramente previsible una disputa concreta, entonces ya no se puede usted venir a establecer en un tercer país, porque eso ya es abusar del sistema. No se diga si se pretende hacer la reestructuración o se efectúa cuando ya existe la controversia. Y hay muchos casos de eso, ¿no? Hay uno que recuerdo en Perú. Pero bueno, la más grave de todas quizás es la impugnación que se ha planteado cuando el nacional de un país receptor dice, no, yo voy a canalizar la inversión que voy a realizar en mi propio país a través de una estructura corporativa que esté en otro. Y esa es, digamos, ya la máxima expresión del camuflaje, si se puede decir. Bueno, yo con mucho gusto me puedo extender en eso y espero hacerlo después, pero no quiero abusar del tiempo y escuchar a mis otros compañeros. Le voy a pasar ahora la palabra a Gabriel. Y Gabriel, el contexto que quiero que nos explique un poco es la diferencia entre una objeción rationes temporis y por parte del Estado demandado y un abuso de proceso o un abuso de derecho. Con mucho gusto. Bueno, de nuevo muchas gracias por la amable invitación a Howell Lovells, a Luis Enrique, y es un placer y un honor estar aquí. Bueno, creo que voy a redundar un poco sobre lo que ya se ha hablado, pero pues volvería a lo básico, que es justamente este factor tiempo, del cual ya se ha abordado, y que por razón de tiempo o ratione temporis, pues se requiere para que un tribunal asuma jurisdicción sobre una disputa, pues que el inversionista haya adquirido una nacionalidad corporativa, hecho una reestructura o hecho la inversión antes del surgimiento de la disputa. Digo, este es un factor básico. O sea, si un reclamante adquiere una inversión después de que la medida impugnada haya ocurrido, normalmente un tribunal denegará jurisdicción. Pero como ya se ha dicho aquí, puede haber, y de hecho los hay, ya se ha mencionado el caso de Pacific Rim o de Philip Morris, que podemos abordar de una manera mucho más extensiva, pues puede haber un abuso de proceso o lo que también se ha llamado abuso de derecho antes de que surja una disputa. O sea,
ya ocurrió una medida impugnada si el inversionista previó la disputa al momento de hacer la reestructura. Incluso Philip Morris, bueno, tiene ahí un test, un test ahí importante. Me gustaría mencionar que hay algunos casos en donde este factor tiempo fue determinante, pero sin embargo el Estado demandado y obviamente el tribunal arbitral también abordaron este tema de abuso de proceso o abuso de derechos. Ya mencionaba María el caso de Phoenix, ¿no? Que es un caso así también muy establecido, en donde la única razón para acceder para la reestructuración, y se comprobó así, fue el acceder al arbitraje de inversión en CIADI. Un parámetro similar también fue seguido en otro caso, el de Société Générale contra República Dominicana. Vi también, cuando estaba curioseando antes de esta intervención, que algunos autores o comentaristas han incluso criticado estas conclusiones, ¿no? Que un tribunal no tenga jurisdicción, pues dicen es razonable justamente cuando un inversionista transforma lo que hasta ese entonces era una disputa puramente doméstica en una disputa internacional, adquiriendo, por ejemplo, una nueva nacionalidad corporativa después de que la disputa surja. Pero diciendo esto, también sería dudoso que el tribunal haya tenido que aplicar a lo mejor un principio como el de abuso de derechos, que generalmente lo han ligado algunos casos con el concepto de buena fe, ¿no? Que es un principio general del derecho internacional y que para algunos puede ser un principio probablemente más vago, ¿no? Es el principio de buena fe o ausencia de buena fe o de abuso de derechos, justamente para llegar a la misma conclusión. Sin embargo, esta doctrina de abuso de derechos, aún ligado a un factor de ratione temporis, pues ha sido abordado en algunos casos: Venezuela Holdings, STDA contra Bulgaria, Transglobal contra Panamá, en donde el análisis principal es justamente el tiempo, si la reestructura corporativa ocurrió antes o después de la adopción de la medida que se está justamente impugnando, la medida gubernamental en este caso que se está impugnando. Si es antes hay jurisdicción, si es después pues no hay jurisdicción. Me gustaría hacer mención de un caso, bueno, en realidad son varios casos interesantes, quizás en este mismo sentido de lo que ya han planteado mis tres compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra, pero que son algunos casos contra Venezuela, en donde finalmente el tribunal… No se habla de Venezuela hoy aquí. ¿No se habla de Venezuela? ¿Por fútbol o por alguna otra cosa? Ok, perdón. Bueno, que hay muchos casos contra este país buscaron al momento en que empezaron a ver, y esto tiene que ver con la previsibilidad, ¿no? Este test de foreseeability, ¿no? Que es este principio que viene del common law, pues buscaron hacer una reestructura cuando vieron que sus inversiones en Venezuela pues pudieran correr algún peligro, o que había un peligro, digámoslo así, claro o inminente, ¿no? Y esta reestructura corporativa generalmente se dio en los Países Bajos, y justamente para pues el propósito claramente pues era tener acceso al arbitraje de inversión. Por ejemplo, en este caso de Mobil Corporation, Venezuela Holdings contra Venezuela, es interesante en ese aspecto porque el caso surge a partir de la adopción de ciertas medidas, primero fiscales por parte de Venezuela, luego una política en donde las inversiones completamente privadas en materia energética tenían que migrar a una inversión mixta pública-privada. Esto fue como en 2005, para finalmente en 2007 pues hacer un decreto de nacionalización, ¿no? Mobil justamente hizo una reestructura corporativa en el Inter, es decir, entre 2005 y 2007, justamente en el 2006, y incorporó una compañía nueva, Venezuela Holdings, justamente estructurada bajo las leyes de los Países Bajos, estructura corporativa en el Inter, es decir, entre 2005 y 2007, justamente en el 2006.
incorporó una compañía nueva, Venezuela Holdings, justamente estructurada bajo las leyes de los Países Bajos. Presentan una reclamación en arbitraje de inversión y pues obviamente Venezuela objeta la jurisdicción diciendo que Venezuela Holdings pues era, y lo cito, una corporación a conveniencia creada con el solo propósito de tener acceso a la jurisdicción del CIADI. O sea, aquí tenemos un hecho indisputable de que dentro del caso es que la reclamante hizo una reestructuración corporativa pues justamente como una respuesta en principio a las medidas que pues percibía como hostiles por parte de Venezuela. Insisto, primero fueron unas medidas fiscales en 2004 y la estructura se aprueba en 2005, se concluye en 2006. Aquí el tribunal considera varios aspectos interesantes, algunos relacionados con lo que ya mencionaba María, ¿no? Pero algunos aspectos de facto, como por ejemplo el hecho de que el gobierno de Venezuela en principio no tuvo ninguna reacción objetando la reestructura corporativa, o sea, nunca la objetó realmente esa estructura corporativa. Otro hecho importante es que la medida realmente impugnada o materia del arbitraje pues era el decreto de nacionalización y ese ocurrió después, ¿no? Es decir, después de la reestructura. Y así el tribunal pues concluyó justamente que al llevar a cabo una reestructura para proteger sus derechos afectados por el gobierno de Venezuela a través de este vehículo corporativo neerlandés, era un objetivo perfectamente legítimo. Y así lo dice con todas sus letras el tribunal arbitral, en tanto se refiera a disputas futuras. O sea, de nuevo aquí está el factor tiempo. Ya con respecto a disputas preexistentes, pues la historia es diferente, toma el lenguaje del caso que citó María de Phoenix, la estructura con el fin de tener acceso a la jurisdicción del CIADI, pues sería justamente una posición abusiva, ¿no? Entonces me parece esto interesante porque este caso de Venezuela pues refleja cómo los tribunales, aún tomando estrictamente esta cuestión del tiempo, lo ligan al concepto de abuso de derechos, pero también pueden tener unos análisis fácticos interesantes para llegar a una determinación con respecto a la jurisdicción o no. Sí, por favor. Sí, solo si me permites acotar algo que creo que es importante. Ustedes pueden hablar. Para el público y para los que no están tan familiarizados con el derecho internacional de inversiones, ¿por qué? Si vemos la mayoría de las estadísticas nos dicen que la mayoría de las reestructuraciones se han hecho utilizando tratados con los Países Bajos, como recién estaba mencionando mi colega. Pero ¿por qué? Bueno, realmente porque los tratados bilaterales de inversión con los Países Bajos tienen un estándar un poquito más relajado en cuanto a que con solo, por ejemplo, haber constituido una sociedad en los Países Bajos, entonces tienes derecho tienes acceso a ser parte, digamos, cubierta del tratado. Diferente pasa en algunos de los tratados más modernos. Digamos, yo fui negociador del DERE-CAFTA y, por ejemplo, uno de los temas específicos que se discutían cuando estábamos definiendo quién tenía acceso al capítulo de inversiones del DERE-CAFTA, era importante en ese momento para las diferentes partes restringir que no fuera cualquiera. Entonces, al final de cuentas, se utilizaban, digamos, criterios como que el último beneficiario final tenía que no ser parte, o sea, tenía que ser parte de alguno de los países miembros del DERE-CAFTA y también otros criterios como el que la entidad tenía que realmente tener una actividad de negocio sustancial en el país del cual indicaba o pedía la protección de las inversiones. Ese tipo de criterios que son un poquito más elevados en algunos tratados como CAFTA o los tratados que ha venido suscribiendo tal vez Estados Unidos, en los tratados con Holanda pues se ven, digamos, mucho más relajados y por eso es que las reestructuraciones ocurren mucho utilizando tratados de ese país. Sí, muchas gracias. Y es en relación justamente a lo que está diciendo Esteban. Y me llamó la atención porque distribuiste, Oli, un análisis empírico que hizo el British Institute of International and Comparative Law. Y ahí estaba viendo, pues justamente, y que tiene que ver con posiblemente lo que vamos a comentar después, César, respecto a nacionales, ¿no?, actuando como si fueran extranjeros. Los tratados con Países Bajos, efectivamente, algunos tienen una
definición de qué es un inversionista, muy en el estilo de lo que dicen letterbox, ¿no? O sea, o lo que se diría en francés la siège social, ¿no? O sea, el lugar de incorporación, eso es suficiente para determinar que un inversionista es extranjero, independientemente de llegar o no a un análisis de dónde viene realmente la inversión. Pero me llamó la atención que el tratado modelo que tiene Holanda, Países Bajos, posterior, que es creo que de 2019, ya es una definición más acotada. No da un espacio tan amplio, sino especifica, por ejemplo, cuestiones como que efectivamente haya una actividad dentro del estado receptor de la inversión. O sea, me llama la atención el tratado modelo de Países Bajos a tratados anteriores que efectivamente, como decía Esteban, pues tienen esta cláusula muy letterbox, ¿no? muy amplia, digámoslo así. Y otro concepto que quiero que quiera hablar sobre esto, que los tratados más modernos tienen, es la cláusula de negación de beneficios, ¿no? DOB. A ver, ¿quién quiere hablar sobre eso y cómo funciona? Bueno, César. yo creo que me parece que el tema es relativamente más sencillo en la medida en la cual lo que yo entiendo por la cláusula de negación de beneficios es que uno de los estados contratantes ha puesto la condición de que no se pueda acceder a la jurisdicción por parte de nacionales de aquellos estados con los cuales ellos no tengan una relación fluida o más bien hayan restricciones a comercio e imposición de determinadas sanciones. Entonces, el pretender acceder a la jurisdicción por aquellos sujetos de derecho que estén en esa condición, pues es una violación abierta a esa cláusula que haría que los tribunales deban declinar la jurisdicción, ¿no? Y para complementar lo que decía César, un ejemplo, por ejemplo, es el Tratado de Panamá con Estados Unidos, donde existe esta cláusula de negación de beneficios y básicamente lo que procura es que no se trate solamente de un shell company que tenga, por ejemplo, una subsidiaria, un shell company en un estado que sea parte del tratado, sino que realmente haya una actividad comercial sustancial. Ahora, ha habido varias discusiones de qué se entiende por una actividad comercial sustancial y no hay una definición específica en el tratado como tal, pero precisamente eso va a nuestro tercer criterio que mencionábamos hoy, cuando los tribunales se encuentran ante una reclamación hecha por un inversionista que ha sido reestructurado con el objetivo de obtener esos beneficios de los tratados que están, con base al cual están haciendo su reclamación. Y es efectivamente cuál es el fundamento de esa reestructuración. ¿Es crear un shell company para poder acceder a los beneficios del tratado y presentar mi reclamación? ¿O realmente esa nueva empresa sí cumplía una función y una actividad económica sustancial? Como un ejemplo de eso podría ser nuevamente el caso que mencionaba al principio sobre Horasul contra Argentina, donde la empresa española adquirió el activo, pero además este fue un activo que operó por muchos años y donde en España tenían las operaciones de la compañía. Entonces no era solamente un shell company para poder acudir al tratado como tal, a los beneficios del tratado en la reclamación, sino que tenía una actividad sustancial. Voy ahora, a ver, César, te voy a pasar la palabra y vamos a hablar un poco del convenio CIADI. Y creo que acá tenemos en la pantalla el artículo 25. A ver, la pregunta es, vamos a empezar con lo general. ¿Cuál es el enfoque del convenio CIADI para determinar quién es un nacional de otro estado contratante? Sí, efectivamente ese es un punto crucial, ¿no? Porque nos enfrentamos ante la posibilidad de que un nacional del propio Estado busque un vehículo corporativo en un Estado distinto que tenga un buen tratado para acceder a la jurisdicción del CIADI y pues poder someter a las diferencias que surjan a un tribunal arbitral. Entonces, este caso, digamos, este aspecto está regulado básicamente por lo que dice el propio convenio CIADI y lo que dice
la legislación nacional y los respectivos tratados de protección de inversión, porque el acceso se produce en estas, a través de la revisión de que se cumplan con estos dos textos. El primero, el del convenio de CIADI, y luego el del VAT o de la legislación nacional. Y entonces hay la norma crítica con respecto a la nacionalidad del inversionista, es esta que estamos viendo en pantalla, es el artículo 25.2b del convenio, en donde dice, bueno, se entenderá como nacional de otro Estado contratante toda persona jurídica que en la fecha en que las partes prestaron su consentimiento para la diferencia en cuestión tenga la nacionalidad de un Estado contratante distinto del Estado parte de la diferencia. Luego hace el tratamiento de excepción, que reconociendo que a veces los Estados le imponen a los inversionistas extranjeros que establezcan una compañía en su país, también, si hay el acuerdo, se le pueda dar la consideración de tratarlo como extranjero a aquella empresa que tenga el control, que aunque sea constituida en el Estado receptor, el control esté en manos de un extranjero. Entonces, este tema fue discutido en un caso que es pues, el leading case, que es el Tokio Tokelec, ¿no?, versus Ucrania, porque quienes controlaban la inversión de Tokio Tokelec, que estaba establecida en Lituania, que tenía un tratado de inversión con Ucrania, eran nacionales ucranianos, ¿no? Entonces se preguntaba, bueno, ¿esto es acaso un fraude a la ley? ¿Es legítimo que un nacional del propio país vaya y tenga acceso a una jurisdicción que fue creada con el objetivo de fomentar la inversión extranjera? ¿No? Esa fue, digamos, la cuestión clave que se discutía. El tribunal tuvo un voto de mayoría que se hizo fuerte precisamente en el texto del artículo 25 y en el texto del tratado. Y dijo, bueno, el artículo 25 con respecto a las personas jurídicas simplemente dice que en la medida en la que ellas tengan la nacionalidad de un Estado contratante distinto, pueden acceder. Y no dice cuáles son las condiciones para que se pueda considerar que la persona jurídica tiene la nacionalidad del otro Estado contratante. Entonces, bueno, el profesor Bernardini, que fue uno de los árbitros, y el otro árbitro que hizo voto de mayoría con él, dicen, bueno, esto queda librado entonces a lo que las partes hayan pactado en el respectivo VAT, y el tratado entre Lituania y Ucrania es muy simple. Basta que una compañía se haya constituido en Lituania para que se considere una persona jurídica de Lituania. El único requisito entonces es haberse establecido conforme a las leyes de ese país, que es lo que ocurría, y debemos, nosotros no podemos ir más lejos de lo que las partes han acordado y debemos aceptar la jurisdicción, ¿no? Porque se encasilla perfectamente en esa situación. Pero es muy interesante ver la opinión disidente de nada menos que el presidente del tribunal, que era Prostelbeck, y dice, bueno, yo me alejo de la opinión de la mayoría porque creo que estamos obligados a realizar una interpretación contextual y sistemática. Y esa interpretación, partiendo del preámbulo del convenio CIADI, del informe del directorio previa a su aprobación y del texto mismo del artículo 25, me lleva a concluir indubitablemente que la jurisdicción existe solamente para aquellas personas que sean extranjeras, que sean nacionales de otro país. Y aquí no son de otro país, porque los accionistas controladores son personas de Ucrania, ¿no? Y llega más allá y dice, vea, me parece que es el párrafo 16 de esa opinión disidente que dice, no está en la potestad de los Estados partes ir más allá
de lo que el convenio CIADI establece como requisitos para la jurisdicción. Y el mismo artículo 25 en el encabezamiento y en el numeral 1 dice, no, esto es solamente para inversiones que vengan de otro Estado, no del mismo Estado. Tanto que inclusive en el numeral primero de ese artículo dice cuando una persona tiene doble nacionalidad no puede acceder, cuando se refiere al inversionista persona natural. Entonces el gran conflicto, digamos, es pues si hay o no la posibilidad de penetrar la persona jurídica. De hecho fue el planteamiento de Ucrania, ¿no? Al defenderse, dice que hay que perforar el velo corporativo, ir a saber quién es el que está controlando, ¿no? Entonces, ¿es eso admisible o no? Y bueno, la respuesta de la mayoría del tribunal es no, esto no hay nada que nos faculte a realizar eso, porque aquí ha quedado, el único requisito que exige el convenio de CIADI es que la empresa sea nacional de otro Estado. Y eso está librado al tratado que ellos tengan o a la legislación nacional respectiva. Así que tenemos que darle pleno valor al hecho de que la persona jurídica es un sujeto de derecho nacional de un Estado distinto del receptor y perfectamente puede entonces acudir a la jurisdicción del CIADI. Bueno, después de eso sabemos que ha habido una evolución, ha habido muchos otros casos en que se ha planteado en la misma situación. Recuerdo uno contra Kazajistán en que se hace referencia a el de Tokio Tokelej y se critica mucho precisamente la opinión disidente y una evolución que yo diría ha venido más por el lado de modificar los tratados. Es decir, como se vio que en la medida en la que la definición de inversionista sea muy genérica y muy amplia y no haya otro requisito, se va a poder acceder a esta jurisdicción. Muchos de los estados han dicho, no, bueno, hay que poner requisitos de que haya una actividad económica importante, ¿no? Relevante, o que haya la administración, el control, en fin, en manos del Estado, digamos, distinto al del receptor. Sí, en ese caso, Ucrania ganó el caso, ¿no? Perdió esa batalla, pero después ganó el caso. No, ganó Tokio. A ver, respecto de jurisdicción, no. Respecto de jurisdicción lo perdió. Perdieron la batalla, sí. Pero el caso lo ganó Ucrania. Okay. Sí, bueno, de hecho, el presidente del tribunal arbitral, el señor Veil, renunció posteriormente a dar su voto particular, ¿no? Y es interesante, abundando un poco más sobre esta opinión disidente, que a mí me parece, pues no nada más relevante, sino actual en muchos sentidos y digna de tomarse en cuenta. El árbitro Prosper Veil hace un análisis también del artículo 25 a partir del artículo 31 de la Convención de Viena sobre interpretación de tratados. Y es en ese contexto en donde él, por ejemplo, dice que en el análisis que debe hacer un tribunal arbitral al interpretar el artículo 25 y el tratado bilateral, en este caso de inversión relevante, tiene que ser justo en ese orden. Es decir, primero el 25 del convenio del CIADI, a la luz del 31 del tratado de la Convención de Viena sobre interpretación de tratados, y luego el acuerdo bilateral relevante. Porque aquí en este caso de Tokio Tokelej, pues no hay una conducta abusiva, ¿no? El inversionista no se está camuflajeando. De hecho, la inversión o la estructura corporativa ocurrió, si mal no recuerdo, 6 años antes de que diera la disputa. Entonces aquí no tenemos ningún abuso en ese contexto. Es más bien una interpretación a la luz de un tratado que tiene una definición de inversionista muy acotada, la famosa definición que mencionaba hace un momento como letterbox, y que según la mayoría en el tribunal arbitral, pues no da lugar a hacer una interpretación más allá, ni a desvelar el velo corporativo, ni nada, pero a la luz
del 31 de la Convención de Viena, el árbitro Prosper Weil dice, no, sí tenemos que hacer una interpretación porque el objeto del convenio del CIADI es justamente el arreglo de disputas entre las inversiones de un inversionista extranjero y un Estado receptor de la inversión. Y aquí no se está tomando en cuenta que la inversión es completamente nacional, no hay una inversión extranjera. La inversión es ucraniana, si mal no recuerdo, en un 99%. Y la mayoría del tribunal dice así fuera el 100%. Si solamente tomo en cuenta lo que dice la definición de inversionista en el tratado relevante, no me importa que sea el 100% porque no tengo yo lugar a hacer una interpretación que me dé lugar a tomar en cuenta el origen de la inversión. Y yo creo que esto es relevante. Y ahí, tal vez, para agregar ahí un tema más como para considerar y pensar, no necesariamente las normas de arbitraje de inversión, aunque lo estemos interpretando o veamos así el convenio CIADI, ya hoy en día se ven solo para inversionistas extranjeros, porque hay leyes de inversión nacionales. Una ley de inversión es una ley que un Estado hace para atraer inversiones a su país, que incluso dan acceso al arbitraje de inversión a los mismos nacionales en la medida en que cumplan con los parámetros de inversión que pide la ley nacional. Y me parece que es el caso en la ley de Honduras y creo que en la de El Salvador también. Entonces, ahí, digamos, los mismos países están reconociendo la posibilidad de que nacionales de su país, ahí pueden ser hasta personas físicas, acudan a arbitraje de inversión sin necesidad de que sean extranjeros. Entonces, solo para agregarle ahí a la discusión. Bueno, también un último punto sobre ese tema. Creo que la conclusión, volviendo a la pregunta que nos hacía Soli al principio del panel, es, entonces sí, es legítimo hacer este tipo de reestructuraciones para acudir a los beneficios de un tratado, y yo creería que la respuesta es sí, de acuerdo con lo que hemos discutido. Por supuesto que hay que hacerlo de una manera juiciosa y estudiando específicamente al tratado al que se pretende acoger y la temporalidad en la que se está haciendo la reestructuración, porque por supuesto, como veíamos, existen unos 4 criterios, pero en resumen, el principal que va a mirar todo tribunal es la previsibilidad o no de una disputa, pero como vemos, inclusive lo que mencionabas ahorita, Esteban, sobre el tema de incluso leyes de inversión que permitan a los propios nacionales del Estado. Eso en sí mismo es una razón para que los inversionistas estén revisando sus estructuras corporativas y haciendo este tipo de reestructuraciones que les permitan acudirse legítimamente a los beneficios de tratados bilaterales de inversión. Y una pregunta que tengo, y sobre un concepto que Gabriel introdució, el concepto de hacerlo en buena fe o no en mala fe. Es importante, al fin del día, los tribunales han determinado así que si se hizo en mala fe no es… Sí, yo creo que este concepto justo el de abuse of right, como lo han puesto también algunos tribunales, justamente toma eso en consideración. A ver, hay casos extremos, ¿no? Hay un caso de una familia Uzan contra Turquía, por ejemplo, en donde hacen una reestructura corporativa de una inversión en la industria eléctrica y se llevan, aparentemente va a ser una transferencia de acciones a vehículos corporativos, si mal no recuerdo, en Francia y el Reino Unido. El tribunal, al hacer el análisis, llega a una determinación que ya fue de facto, fue con base en las evidencias que realmente la transferencia ni siquiera había ocurrido fuera de hacerla en el papel, ¿me explico? O sea, nunca ha habido ni siquiera esa transferencia. O sea, obviamente la única intención era acceder al arbitraje en materia de inversión internacional e incluso de manera, digámoslo así, fraudulenta. Entonces la respuesta es sí impera el principio de buena fe. Quizás lo que mencionaba yo hace rato, que hay alguna serie de decisiones de tribunales en donde aparentemente solamente aplicando el principio de ratione temporis pues era suficiente para denegar jurisdicción, mas sin embargo hacen todavía más ese análisis de abuso de derechos. De hecho, un análisis empírico que hace un documento de la Universidad de Bangkok, en Tailandia, dicen que la mayoría de las decisiones en donde
se especifica este concepto de abuso de derechos, buena fe, corresponden a dos árbitras muy distinguidas y muy conocidas, ¿no? Una es Brigitte Stern y la otra es Gabrielle Kaufmann. Como que ellas han cuidado mucho ese aspecto en sus resoluciones y parece que lo repiten en bastantes. Y tal vez ahí, para agregar, es importante, creo, el test de Philip Morris contra Australia, que establece dos temas específicos. Básicamente, Philip Morris reorganizó una de sus empresas en Australia para que pudieran, digamos, en el momento en que vio que iba a tener una disputa con los cambios a las leyes de propiedad intelectual que afectaban su propiedad intelectual en las cajetillas de cigarrillos, para poder entrar, digamos, a disputar, llevar la disputa a un arbitraje de inversión utilizando el Tratado de Hong Kong con Australia. Y ahí el tribunal rechazó tener jurisdicción y básicamente estableció un test de 2 pasos muy importante, que establece que siempre es necesario primero ver si había la previsibilidad suficiente de la disputa a la hora de que se hizo la reestructuración. En este caso ya se consideró que sí era suficientemente previsible, y creo que hemos hablado suficiente sobre previsibilidad, pero además también si la intención principal de la reestructuración fue tener acceso a el arbitraje de inversión que otorgaba el tratado. Entonces esos 2 pasos es importante tenerlos presentes siempre a la hora de determinar si una reestructuración podría entrar dentro de la jurisdicción de un tribunal o no.